Muy buenos días, señora consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, querida Marta, querido Manuel Longares, amigos, amigas. Nos hemos reunido aquí porque estamos muy felices del proyecto que hemos acordado con la Comunidad de Madrid para recordar cómo se merece a Benito Pérez Galdós. Como saben, el próximo año se recuerda el centenario de la muerte de don Benito, que para nosotros es una referencia literaria, histórica, de primera magnitud. Y hemos tenido la fortuna de poder acordar con la Comunidad de Madrid un proyecto que nos va a servir, pues yo creo que para celebrar por lo grande la memoria y la presencia de Galdós. En este acuerdo pretendemos que nuestros centros y la comunidad faciliten la traducción de las obras de Pérez Galdós a los distintos idiomas que lo están reclamando. Va a ser una tarea importante internacionalizar la figura de Galdós, porque por peculiaridades de la historia de España y de la historia literaria que a mí me ha tocado explicar y vivir, pues resulta que está muy extendida pues la literatura de Dickens, la literatura de Tolstoy, la literatura de Flaubert, pero sin embargo parece que hemos sentido vergüenza por tener un escritor de la misma magnitud que los grandes de la narrativa del siglo XIX y no lo hemos apoyado lo suficiente. Yo no sé si es porque la cultura española no está de prestigio, pero desde luego la tarea fundamental del Instituto Cervantes y de las instituciones culturales españolas es convertir al español en una lengua internacional de prestigio, y eso significa pues decir que Galdós está desde luego a la altura de Flaubert, a la altura de Balzac, a la altura de Tolstoy, de Dickens y de la gran narrativa del siglo XIX. De manera que traducirlo, internacionalizarlo nos parece importante. Y nos parece importante, pues para eso, no solo traducirlo, sino organizar jornadas de estudio en la red Cervantes, por ejemplo, en Rabat, porque la biblioteca del Instituto Cervantes en Rabat lleva el nombre de Benito Pérez Galdós y, entre otras cosas, porque Galdós fue un escritor que antes de costumbre supo mirar con penetración y con generosidad las relaciones entre España y el norte de África. Algunos de sus episodios nacionales hablan de la condición humana más que de enfrentamientos entre la cultura marroquí y la cultura española. Aparte de eso, pues hemos decidido también afirmar que aunque murió Pérez Galdós, está vivo, pues convirtiéndolo en regalo. La Comunidad de Madrid y el Instituto Cervantes ha editado un facsímil del tercer episodio nacional de la primera serie, 19 de marzo y 2 de mayo, un episodio donde Madrid es el gran protagonista del testimonio histórico de Gabriel Araceli, y es un facsímil que no lo hemos podido repartir esta mañana porque solo nos han llegado 5 ejemplares, bien que lo siento, pero bueno, lo podemos enseñar. Lo que está previsto es que la comunidad y el instituto lo regalen el 4 de enero, recordando el fallecimiento de Galdós.
por el Instituto Cervantes, quiero decir, porque yo no sé exactamente lo que tiene planificado la comunidad, pero que nosotros regalaremos el 4 de enero ejemplares del libro a los primeros 1000 visitantes que vengan al instituto. Y bueno, el proyecto es un proyecto multidisciplinar en el que la figura de Galdós nos va a servir para recorrer Madrid, no solo en el callejero, sino, por ejemplo, en la gastronomía, que está tan presente en la narrativa de Galdós y, desde luego, en la historia y en otras muchas perspectivas. Va a ser el año Galdós y eso nos tiene muy, muy contentos. Yo empecé a escribir a finales de los 70, un poquito después, pero la novela de Manolo, la primera es del 79 también. Marta es más joven, pero los escritores que están aquí presentes y que tienen nuestra edad un poquito mayor, pues recordarán un momento de nuestra historia y de nuestra literatura donde hablar de Galdós era un delito. Hubo quien escribió diciendo que Galdós era un escritor inservible, que solo había hecho un centón de personajes, porque la modernidad literaria tenía que venir de la semiótica de Cristeva o de cualquier tipo de invento europeo que iba a acabar con la poesía social, con el realismo, con Galdós, porque teníamos que estar a la altura de no sé qué culturalismo. Bueno, ha pasado mucho tiempo y ahora resulta que todo va desapareciendo y que lo que quedan son cosas como Galdós, y eso la verdad que es de las pocas satisfacciones que da el ir cumpliendo años, ¿no? Ir viendo cómo hay muchas coyunturas que desaparecen en su modernidad y que las apuestas que merecen la pena, aunque se haya decretado una y otra vez la muerte del garbancero, pues ahí están, perpetuas y llenas de interés. Y nos hace muy, muy felices esta celebración, y después de este acto pues queremos también tomarnos una copa arriba a la salud de don Benito. Le voy a pasar la palabra a Marta, la narradora y consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, y después hemos pensado pues mantener una breve conversación con uno de nuestros narradores actuales más importantes y más galdosianos desde hace tiempo, y que mejor ejemplifican ese diálogo con la historia y la condición humana que don Benito fue capaz de transcribir en sus novelas. Con Manuel Longares, al que le agradezco mucho su compañía una vez más esta mañana. Marta, querida. Pues, bueno, muchísimas gracias, querido Luis, por haber organizado esto. Raquel, Eduardo, también gracias a vosotros por todo el entusiasmo demostrado en este proyecto conjunto. Y Manuel, es un honor estar sentada con el gran galdosiano de nuestros escritores. Y, bueno, creo que en este año de Galdós hay mucho que hacer. Tenemos que tener cuidado con las celebraciones porque no pueden extinguirse cuando se acabe el año, pero el año tiene que ser una excusa para volver a rescatar a un escritor que, desdichadamente, pues las nuevas generaciones conocen muy mal. O sea, Galdós ha desaparecido prácticamente de los planes de lectura. Y los escritores se mueren cuando no los lee nadie. No hay otra muerte de un escritor que esa. Y creo que tenemos todos la obligación de aprovechar este año para que, ya que coincide la fecha redonda, pues reivindicar ese Galdós que siempre debió estar presente, el más prolífico, el más sagaz, el más ambicioso, a lo mejor, de nuestros escritores, y un escritor que tenía muchísimo que ver con Madrid, porque además era el madrileño típico, era un madrileño de Las Palmas de Gran Canaria. Los madrileños no somos nunca de Madrid, yo soy una madrileña de Lugo, y esto es lo que sucede siempre. Entonces, Galdós es un gran ejemplo de madrileño. Yo tengo una anécdota con Galdós que la voy a contar porque me gusta mucho. Galdós fue el primer escritor que me hizo llorar a mí. Y a mí me dieron una profesora que tenía yo de literatura en el colegio, me dijo que leyese Marianela. Y leí Marianela, y en el momento en que Marianela
esa niña pobre que sirve de lazarillo a un niño rico, se mira en el río y se ve tan poco agraciada y dice la frase de «Madre de Dios, qué fea soy», yo me eché a llorar. Y era la primera vez que yo lloraba por un libro y fue una experiencia muy curiosa porque yo no entendía cómo podía estar llorando por una cosa que estaba leyendo. La primera vez que te pasa es como una especie de flechazos. Entonces, para mí Galdós, ya sé que Marianela no es con mucho, que está considerada una de sus novelas menores, pero para mí Marianela está siempre guardada en el rincón del corazón de la lectora, porque es el primer libro que te despierta una emoción tan difícil como es el llanto en la literatura. Entonces, lo que creo es que tenemos que aprovechar este año todo lo que podamos. Creo que traducir a Galdós es una oportunidad de oro que tenemos. Yo agradezco muchísimo al Cervantes cuando hablamos con ellos que enseguida se pusieron a trabajar, porque ese trabajo lo van a poder hacer ellos. Nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, de buscar traductores, de buscar editorial, de luego a través de sus centros por el mundo promocionar esas traducciones, pero creo que vamos a poder hacer muchas cosas a partir de ahí, porque yo no pierdo la oportunidad de que haya lectores en inglés, lectores en francés, que descubran a Galdós gracias a una traducción que se hace en 2020. Es cierto que la traducción, el lanzamiento editorial, puede ayudar para recuperar un autor. Yo sé alguno de esos pequeños milagros que se han hecho con otros escritores y confío en esa capacidad de que si me pudo hacer llorar con 12 años, cuando yo todavía ni sabía apenas lo que era la literatura, pues a lo mejor Galdós puede tener, a raíz de este año 2020, una segunda vida y el Cervantes será directamente responsable de eso. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Comentaba antes que Manuel Longares empieza a escribir en los años 70. Tu primera novela, la novela del Corsé, es del 79. 79, del sí. 79. Está dentro de un ciclo que él llama de novela experimental, La vida de la letra. Sí. Y después en su trayectoria literaria pues se convierte para mí en uno de los claros ejemplos de uso de la literatura como memoria para hacer la crónica de la historia de un país. Yo recuerdo la lectura de Romanticismo del año 2001. Antes le decía que el pasado esté lejos es normal, pero que el presente empiece a estar lejos preocupa más. Y la verdad, cuando yo recuerdo la lectura de Romanticismo como una cosa de hoy y hace ya 18 años, después publicó nuestra epopeya y en muchos cuentos de él, hace unos días Néstor Pérez Zúñiga me aconsejaba: lee delicado el relato de Las Cuatro Esquinas. Y la verdad que esa construcción de lo que significó la lucha estudiantil y dentro de los años finales del franquismo y el principio de la transición, cómo se pueden construir condiciones humanas que nos ayudan a entender en sus obsesiones la historia, que fue un poco también la tarea de los episodios nacionales, claro, de Galdós. Bueno, es un autor muy reconocido, ha recibido el premio de la crítica, el premio de los libreros de Madrid, el premio NH, y la verdad estuvimos con él hace poco cuando le hicimos un homenaje a otro de los grandes de la literatura española, Juan Eduardo Zúñiga, sí, y hoy lo tenemos aquí para hablar de Galdós y yo te lo agradezco. Sí. Pues si quieres plantearnos tu lectura de Galdós y la importancia de Madrid en Galdós, pues empezamos por ahí. Sí. Yo empiezo a leer a Galdós pues pronto, no tanto como Marta, pero por ahí. ¿No? Y entonces yo intercambiaba mis impresiones, empecé con los episodios, y intercambiaba mis impresiones con un primo mío mayor, que también leía los episodios. Lo que pasa es que mi primo estaba trabajando, se metía en el metro a leer a Galdós y se le pasaban las estaciones. Porque, claro, estás hasta tal punto subyugado por lo que te cuenta
y te lo cuenta de la manera más sencilla del mundo, ¿no? Pero es absorbente, no puedes pensar en otra cosa nada más que... A mí me ha pasado ahora que, a propósito de este contacto, pues he releído el facsímil que hoy presentáis, el del 19 de marzo y el 2 de mayo, y verdaderamente es portentoso. O sea, Galdós tiene el problema... Galdós viene a Madrid y se mete en los periódicos. O sea, no termina la carrera de Derecho, que es para lo que había venido, y se mete en los periódicos. Está como cronista parlamentario. Todo esto no está estudiado. Son cosas, yo las he deducido de la biografía de Galdós de Pedro Ortiz Armengol, que verdaderamente es el no va más, ¿no? Y luego Carmen Bravo Villasante, que ha estudiado mucho también esto, sobre todo la faceta de Galdós periodista. Galdós se tira en los periódicos 10 años, pero ahí ya está madurando el escritor. Mientras está haciendo crónicas, mientras concretamente el dueño de uno de los periódicos, en la Revista de España, que se llama Alvareda, es el que le dice el título de Episodios Nacionales. Porque Galdós dice, bueno, pues que estoy pergeñando unas cosas y tal y cual. Y le dice, ¿por qué no la llama usted esas obritas? Que a mí me ha fastidiado siempre cuando lo leo, pero bueno, por lo visto podía ser el lenguaje de entonces, ¿no? ¿Por qué no habla usted de episodios nacionales? Algo parecido, por lo visto, a los episodios, está en esos autores alsacianos que se llaman Hermann Chatrian. Dan una idea bastante aproximada de lo que luego son los episodios. Pero Galdós entra en los episodios de cuerpo entero. Y entonces los episodios son Galdós. Y se firman y ¿quiere usted saber algo de Galdós? Tome, léase 15 líneas. Ya está, con eso basta, ¿no? Entonces, más datos. Parece ser que costaban 8 reales cada tomo de los episodios. Estamos hablando del año 1870. No sé la equivalencia que pudiera tener en euros, vamos, o sea, ni idea, pero bueno. Concretamente, en el episodio este, a Gabriel Araceli, que está trabajando de cajista de imprenta, le pagan 10 reales, me parece. Cuando va a contratarse con Mauro Requejo, le pagan 10 reales por estar, aparte de la manutención. Así que podemos hacernos una idea de que podía ser, pues no sé, porque iba a decir 3.000 pesetas. Pues no sé si podía ser eso, no lo sé, pero bueno. Los Requejos eran muy tacaños, o sea que a lo mejor eran menos que de tu mismo edad. Y es antes, pero bueno, si hay un dato objetivo, yo ahora no sé calcular, pero una de las cosas que más le enorgullecían a Galdós y que contaban es que los estudiantes de la Universidad de Medicina de San Carlos no podían muchas veces comprar el episodio y se reunían 5 o 6 para comprar un ejemplar entre todos y se lo iban cambiando. De manera que bonito, eso nos puede hacer una idea del índice de la capacidad adquisitiva de lo que significaba eso. ¿no? Claro. Bueno, entre esos lectores, a lo mejor en esos grupos ya estaría Baroja, porque Baroja nace cuando empiezan los episodios, en el año 72. Aunque los episodios son del año 70. 73. 73, cuando Galdós tiene 30 años. 30 exacto. Años. Y de un coleto hace 4 episodios en un año. El Trafalgar, en concreto, lo escribió en un mes. Exacto. Trafalgar escribió en un mes. Y este también, sí, este también. Es humillante, ¿eh? Sí, sí, es verdad. En el año 73 publicó 4 de los tomos de los episodios. Aparte, no publica novela, pero bueno, están ahí. Doña Perfecta tampoco Doña Perfecta me parece que la publica en el 76 o algo así. Pues estaría gestándola, ¿no? Sí, y luego esa capacidad que yo creo que es envidiable, porque los escritores son un poco elitistas en eso. O sea, cogerse como hace Galdós y empezar a escribir a mano, mandarlo a la imprenta, volverlo, te las corriges, sigues y así haces 4 libros sin descanso, porque, vamos a ver, parece ser que la primera serie de episodios son 5.500 páginas. 5.500 páginas sale a 500 páginas cada novelita.
Y 500 páginas es 20 días de trabajo absoluto. O sea, él decía que eran 100 páginas, que él lo que tenía eran 100 páginas al mes. 100 cuartillas, ¿se entiende? 100 páginas al mes corregidas, Sí, o sea, sí, 100 páginas al mes para exacto. entregar a imprenta. Exacto. Hay, por lo visto, en una universidad americana, me dijeron el otro día que tienen el ejemplar manuscrito de Fortunata y que con eso, pues a ver si se podía hacer alguna cosa, no sé. Pero, claro, el arte está en esas cuartillas, que son como 12 líneas aproximadamente. ¿Cómo las descifras? ¿Cómo vas escribiendo? Si Galdós de pronto tiene una enfermedad que no fuera la de los ojos, pues tampoco podría terminar porque no existían los ordenadores. No, es prodigiosa la capacidad de trabajo. Y a mí eso me parece bien. O sea, oye, mira, ese escritor es un genio. Sí, pero trabaja. Sí, o sea, no hay festivos. Todos los días ese número de páginas para escribir. A mí eso me parece memorable. Un escritor que sería también otra muy... de las cosas. Digo, sí, ¿no? sí. O sea, que, oiga, mire usted, no, hemos tenido el mejor novelista del siglo XIX, posiblemente en el mundo, porque vamos a dejarnos de hostias. Vamos a dejarnos de Flaubert. Y bueno, ya está. ¿Pero por qué? Pues porque estaba currando. Es que... y mientras tanto está escribiendo críticas de música, está haciendo crónica parlamentaria. Efectivamente. O sea, que es que no solamente se dedicaba a escribir, es que tenía pluriempleo también. Es que había que ganarse la vida. Y él se la quiere ganar de esa manera, ¿no? O sea, y era una manera difícil, porque ya sabéis que cuando se mandan las cuartillas a la imprenta, es el dueño de la imprenta el que dice que es dueño de las cuartillas. O sea, no existía el copyright entonces. Tú mandabas, Galdós manda las cuartillas y el de la imprenta dice, no, son mías, tal. Hasta tal punto de que llega un momento que son, me parece, a la altura de la mitad de la segunda serie, que Galdós le dice al de la imprenta, oiga, vamos a hablar de esto porque a mí no me llega y usted se está forrando. Y entonces lo llevan a un amigable componedor, defiende a Galdós Antonio Maura. Y allí, de ese juicio, sale la propiedad que se le reconoce a Galdós, la propiedad de su obra. Pero, amigo, tienes que pagar 82.000 pesetas a ese impresor, en compensación de no se sabe qué, ¿no? Y así es como está la vida. Y a Galdós esto le coge a mitad de la vida y es un hachazo, porque, bueno, él sabe que se lo tiene que ganar escribiendo muchos más episodios, pero, claro, de pronto ya el cuerpo no da más de sí. Él, al final de su vida, le ofrecieron comprarle por 500.000 pesetas todos los episodios nacionales y no los quiso vender, porque le dijo al editor que tampoco le vendería un hijo. Pero claro, pensar que don Benito, que estaba en ese momento a la cuarta pregunta, porque era pródigo, porque era un desastre, porque prestaba dinero a todo el mundo y luego no se lo devolvían, porque mantenía gente, porque le pedían préstamos y los daba, sus últimos años fueron, desde el punto de vista de la economía, bastante desesperados. Sí. Y 500.000 pesetas de la época, yo no soy capaz de calcular lo que puede ser ahora. Pero un dineral debía ser, un dineral. Sí, fueron, claro, 500.000, figúrate. Sí, a mí me gustaría destacar el sentido de los episodios nacionales, ¿no? En una España en la que acaba de ocurrir la Revolución del 68 y la salida al exilio de Isabel II, donde está el proyecto de la Primera República que se ve fallido y donde hay que pensar lo que es España y lo que es la historia de España, ¿no? Frente a todas las incertidumbres que se habían ido acumulando. Y a mí me parece emocionante ya tener en cuenta, primero, la historia suele contarse desde la perspectiva de los grandes hombres. Los grandes ministros, los grandes cargos públicos, los grandes héroes, los militares héroes. Él decide contar la historia de España en los ojos de un chiquillo huérfano, nacido en Cádiz
y de la más baja condición social. Eso ya es una invitación a pensar el país de otra manera que es bien emocionante, ¿no? Empieza con Trafalgar, empieza con la historia de una derrota y el episodio que hoy presentamos aquí es la historia de otra derrota, ¿no? Sí. Que no es la historia nacional de los grandes éxitos, sino la literatura para ajustar cuentas con la realidad, porque se cuentan derrotas y cosas desagradables. El episodio famoso de Trafalgar, donde se va viendo cómo se forma la armada que va a salir a luchar con los ingleses, es un canto a una concepción de un país que no tiene que ver con el honor, ni con la sangre, ni con las grandes familias de aristócratas. Una patria es el pueblo que se levanta todos los días para trabajar, que abre los comercios, que hace posible que los campos den su fruto, que los talleres trabajen, y es todo eso lo que representa una bandera más que los altos nombres que se acaban identificando con la perspectiva de contar la historia, ¿no? Llega el segundo episodio, la corte de Carlos IV, y ahí utiliza el estreno del Sí de las Niñas de Moratín y el latazo que dan los malos poetas retóricos que dice que nos amolan con sonetazos para decir, bueno, la literatura no tiene por qué ser grandilocuencia, artificio, retórica. La literatura es la encargada de mirar la realidad y ajustar cuentas con la realidad, ¿no? Claro. Y defendiendo el sí de las niñas y la construcción de una mirada sobre la realidad española y sobre la injusticia que se comete con las mujeres obligadas a casarse contra su voluntad, defiende la literatura de la observación, la literatura del realismo, ¿no? Y aparte defiende que la gente más baja tiene honor. Yeah. Porque Gabrielillo, cuando lo cogen entre Lesbia y Amaranta, que es un trasunto de la duquesa de Alba, y lo ponen en los enredos cortesanos, hay un momento que tiene una carta de la que depende el honor de Lesbia y que quiere quitársela a Amaranta, y cuando él no le da la carta a la señora, dice, ¿por qué? Porque yo tengo honor y esto no lo puedo decir. Dice, pero tú tienes honor, y se ríe. Y de ella, Amaranta. Y él explica que por baja que sea la condición de alguien, tiene el mismo honor que la duquesa de Alba. Eso es muy emocionante. Y llegamos a nuestro episodio, y es Madrid. Y ese pueblo que él ha defendido tanto, de pronto se encuentra manipulado por un motín que se dice que es muy popular y que es el pueblo en que lo encabeza, y se encarga de contarnos que entre la plebe disfrazada de pueblo pues está a lo mejor el conde de Montijo, está el conde de no sé cuándo, el conde de no sé qué, y de mucho cuidado con la rabia popular, porque es gente a la que no se ha educado, que no está preparada y que puede ser manipulada para crear una situación que es la que después le va a preparar el terreno a Napoleón para invadir Madrid. Claro. Y la misma gente manipulada y vendida por una élite sin escrúpulos es después la que es capaz de dar su vida para salvar la dignidad del país, ¿no? Cómo en ese sentido va creando una historia de construcción del país donde es imposible el futuro sin la dignidad del pueblo, pero mucho cuidado con un pueblo no educado y no consciente, porque puede ser manipulado en contra de sus propios intereses. Me parece que es una oferta de país que sigue muy viva después de mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hay en este episodio también un momento en que dos chicos de la calle que están en principio con el follón este de la invasión de los franceses y tal, el 2 de mayo,
uno le dice al otro, tú no eres español. ¿Y qué es ser español? Pues ser español es tal igual y una cosa preciosa, ¿no? Y para acabar dándole un fusil, que es la primera vez que lo utiliza y que no sabe ni cómo se dispara, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Este episodio es muy significativo en eso de la entrada del pueblo, digamos, en la novela, ¿no? Porque tanto en la parte del motín de Aranjuez, cuando entra la gente en el Palacio de Godoy y lo desmantela, ¿no? Como luego en esta lucha del 2 de mayo, que realmente son tres capítulos, no es más, ¿no? Pero en 3 capítulos es el desorden absoluto, el miedo cerval y la rabia que te lleva a darte de narices con el enemigo, ¿no? Que tampoco sabes quién es o por qué, pero ahí está, ¿no? Y los poetas en las nubes, porque en medio de todo eso está don Celestino, que se dedica a escribir versos en latín en honor del príncipe de la paz sin darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es la primera novela en la que aparece el pueblo como personaje, como un colectivo, o sea, como un personaje. Porque en Trafalgar no hay un colectivo. O sea, en Trafalgar es algo organizado, al final es la Armada. Es verdad que Gabrielillo es un menestral, pero al final hay un orden, un concierto, hay una preparación. Pero aquí es el pueblo como núcleo de una acción, además. Sí. Quizá porque en la primera persona, que es lo que a Galdós le molesta de estos episodios, el utilizar la primera... Era lo clásico, o sea, que el protagonista ya a su ancianidad recuerda los momentos vividos en honor a la patria y tal. Bueno, pues esto no le gusta a Galdós, se queja de que la manera autobiográfica de alguna manera constreña la visión de la realidad. Y en este está más suelto, o sea, se conoce que así como en Trafalgar ha tenido que unirse un poco al recuerdo del que él conoció, del Gabriel Araceli que él conoció, ya en este tercero puede campar a sus anchas, ¿no? Hasta el punto de que esa investigación de la realidad llega a un momento, claro, o sea, tú, vale, tienes que investigar la realidad, pero tienes que inventar, porque eres novelista y estás haciendo una novela. Y entonces, ¿qué haces, por ejemplo, con la realidad histórica? No te la puedes saltar. O sea, tú no puedes decir que Franco ganó la guerra. Tienes que ajustarte y al mismo tiempo desviarte, tener deslices como, por ejemplo, cuando Gabriel y su tío, el latinista, van a ver al príncipe de la paz para que te dé un destino. Esa entrevista es mentira, pero bueno, ya te la inventas y tiene que encajar bien, ¿no? También sucede una cosa con Trafalgar. El Gabriel de Trafalgar realmente es el trasunto de un marino que conoce Galdós en Santander, que había sido grumete y había vivido la batalla de Trafalgar. Entonces, a lo mejor en esa novela, a lo mejor Galdós se siente un poco más obligado a ser fiel a lo que le le ha contado ese anciano para que él componga una novela. Claro. A partir de ahí, Gabriel ya es suyo. Pero, digamos, la ficción es importantísima porque ningún personaje real está al mismo tiempo, por ejemplo, en Aranjuez, en la taberna popular, en el Palacio del Príncipe, en Madrid, cuando se defiende el cuartel, etcétera. Entonces tiene que ir creando un argumento que le permita enlazar los episodios que quiere contar, ¿no? Y que representan la realidad del país. Bueno, y en ese sentido, pues es importante ver también cómo los personajes femeninos de Galdós poco a poco van tomando una consistencia que es después lo que valora leyendo Misericordia María Zambrano en su librito La España de Galdós, ¿no? Como todo el mundo sabe más o menos la historia de los episodios nacionales, pues podemos decir que al final, en el último episodio, Gabriel Araceli, en la batalla de los Arapiles, consigue casarse con Inés. Es que de pronto el pueblo tiene un final feliz, que eso es ganas de ajustar también cuentas con la realidad, casándose con la heredera de una de las altas familias aristocráticas de España, ¿no? Y ahí la propia personalidad de Inés, donde ya sabiéndose quién es, mantiene su amor casi infantil cuando era niña de la calle con otro niño en la calle,
habla también, Es ¿no?, verdad, sí. de la consolidación de un Sí. valor femenino Sí. que a mí me gusta resaltar. Sí, sí, sí. Sí, porque el tío, cuando se la llevan los parientes, ya está diciendo, bueno, ya te casarás con un hombre de alta alcurnia, y Gabriel está al lado diciendo, oiga, ¿y yo? ¿Y yo ¿Qué qué? pasa conmigo? Sí, sí, sí. Y la aparición de esos, yo creo que es por primera vez, de esos absolutamente ventilados que tiene Galdós. Los personajes ventilados, personajes locos. Aquí es ese Juan de Dios, ese señor que está en el despacho de botones, de prendas, de lo que sea, que en principio se le va a casar con la hermana de Mauro Requejo, con doña Restituta, en vez de... Restituta. Sí, pero que luego resulta que está enamoradísimo de Inés y le está dando todos los días a Gabriel Araceli, que es el verdadero amor de Inés, ¿no? Y las peripecias, que es un episodio verdaderamente... hay algo cervantino, bueno, me figuro algo. Claro. O sea, en todas esas peripecias por conquistar a la mujer querida, ¿no? Y a su vez la mujer como urde cosas también para estar al lado de él, ¿no? Esa escena de cuando entra Fernando VII aquí en Madrid, que se arma un trifostio, está la Puerta del Sol llena, en la calle Montera y tal y cual, y por esos empellones de la muchedumbre, que si viene, que si tal y que si cual, de pronto se encuentran abrazados Gabriel y Inés. Eso es precioso. Es precioso. O sea, de pronto los dos enamorados que han estado fingiendo que no tienen amor entre ellos ni nada de eso, de pronto, por gracias a la muchedumbre... En este episodio, porque quiero que hablemos un poco de ti mismo, en este episodio, si se lee con atención, yo tenía anotadas cosas cuando lo iba leyendo, porque a mí me ha interesado siempre mucho la fama póstuma de Galdós. Galdós, a raíz de un malentendido con Valle Inclán, cuando era director del Centro Dramático Nacional, porque hubo un problema con un estreno de Valle Inclán, y Valle Inclán dijo eso, don Benito el Garbancero, que Jorge Guillén dirá en una carta, qué triste fue eso, primero por don Benito, pero después por los garbanzos, con los ricos que están, ¿no? Pero, digo, don Benito, las vanguardias lo miraron de muy mal modo, y los vanguardistas jugaron mucho a lo del Garbancero, que había que llegar a una literatura metafórica donde no entraba el realismo de Galdós, pero después Francisco Ayala en el exilio escribe sobre Galdós un libro espléndido. María Zambrano escribe La España de Galdós. Rafael Alberti, cuando se gana la vida de editor en Pleamar, en Buenos Aires, publica los 10 episodios nacionales y hace unos poemas de prólogos maravillosos. Luis Cernuda escribe el díptico español, diciendo que la única España que reconoce es la que contaba Galdós en sus episodios nacionales. Maxau escribe El laberinto mágico, que es la reconquista de los episodios nacionales para contar la guerra civil y la derrota de la República. Buñuel, que viene del surrealismo, hace películas sobre las novelas de Galdós, y bueno, hay una memoria de Galdós maravillosa. Yo ahí, por ejemplo, pues yo recuerdo que uno de los personajes que quiere enamorar a Inés le manda un ramito de violetas. Hombre, Juan de Dios, sí, el loco. Bueno, y de pronto sacaría Cecilia de ahí su canción del ramito de violetas, porque además la recibe sin decir quién lo manda. Quién lo manda. O cuando en el arrebato de la batalla del 2 de mayo, de pronto hay un viejo diciendo que van a matarme a mi hijo, mi único hijo, que el poema Iglesia abandonada de Federico García Lorca, de Poeta en Nueva York, mi hijo, mi único hijo. Ha salido de ahí, ¿no? Bueno, estas son preguntas, y yo te pregunto, cuando tú escribes romanticismo o escribes tus relatos sobre la historia de España, la transición, conviertes en literatura parte de lo que has vivido, ¿tú te sientes galdosiano? Hombre, es inevitable primero porque, bueno, pues estás en este país y yo creo que hay que ser un poco respetuosos con la tradición, ¿no? Luego harás lo que quieras, pero contar con esa tradición
que tampoco está tan mal, o sea que es para sentirse orgullosos, vamos, digo yo, no sé, pero con la boca pequeña, porque esto lo dices así como y parece que es una ofensa. Hombre, en lo de romanticismo, al tratarse de un barrio y tener que hablar de ese barrio y ese barrio ser una metáfora, digamos, de la vida y tal, pues es inevitable que te acuerdes de Galdós, ¿no? Ahora, la gracia que tiene Galdós cuando suelta a una persona a pasear por Madrid, a deambular, mientras está hilvanando un discurso demencial que no se entiende, es una cosa portentosa, porque este hombre no se queda solo en el chato realismo, sino que progresa y que sigue, y que Galdós no se llega a quedar ciego y vete a saber lo que hubiera hecho, ¿no? Es que es tremendo, porque Galdós muere relativamente joven, ¿no? A los 70 y tantos. 1920. 1920, había nacido en el 43. Sí, son 77 años, sí. 77. Pues vete a saber lo que hubiera sido, ¿no? Y yo creo, en fin, a mí me duele bastante que siendo los personajes contemporáneos escritores a los que quieres, a los que respetas, por los que has leído sus páginas así, 2 páginas y luego dejar el libro, porque más quizás sea un hartazgo y tal y cual, pues que de pronto tiren Miau por la ventana. Hombre, Miau es una novela sobre la crisis de España, que no se puede olvidar. O sea, bueno, sí, tiras Miau como tiras todo, al fin y al cabo, pero si tienes un poco de respeto por la vida, Miau es una obra maestra absoluta para aprender cómo era la España de entonces y cómo es la España del Partido Popular y del PSOE, pues es eso, es Miau otra vez, ¿no? Lo que pasa, bueno, ya los funcionarios tienen otro estatus y tal, ya es otra cosa. Pero la España dividida, claro, esa está ahí, ¿no? Está ahí. Y además contado con una sencillez, con una naturalidad. Claro, Galdós es que hace viejo a los pendolistas de la literatura, ¿no? ¿Sabéis lo que sucede además? Que en Miau, por ejemplo, hay una cosa que es muy difícil de conseguir en la literatura, que es provocar el sentimiento de piedad. O sea, en Miau tú estás sintiendo una profunda lástima por el protagonista todo el rato, que es lo que hace Gogol en El Capote. Que lo que cuando cierras la novela lo que quieres es abrazar a esa pobre gente que está pues, sujeta a los vaivenes de la política y que lo único que quieren al final es ganarse la vida. Y provocar ese sentimiento es muy difícil. Sí. Un poco para que ese sentimiento no surja, para que no haya un adolescente que llore con Marianela, yo creo que Galdós tiene la ayuda del humor cervantino, ¿no? Tú metes humor y ya parece que te cuesta más la lágrima, ¿no? No es, no sé. En ese sentido, la caracterización de estos personajes de Restituta, de Mauro, de Juan de Dios, de esos personajes populares como Paco Chinitas o como La Primorosa o el personaje de Don Celestino que yo recordaba antes haciendo versos latinos sin saber lo que pasa. Hay ahí un humor cervantino que tiene que ver con lo que plantea, porque la grandeza del Quijote, por ejemplo, es que te presenta a un loco que vive fuera de la realidad y, sin embargo, consigue que lo respetes viendo la honestidad que hay detrás del personaje. Y el humor se convierte en compasión y, al mismo tiempo, en respeto, ¿no? O sea que, en ese sentido... Oye, y una última pregunta. ¿El oído absoluto es, si no recuerdo mal, de 2016? Creo que sí. Quizá del 15. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Nada, no estoy haciendo nada. ¿Nada? No, nada. ¿Ni galdosiano, ni no galdosiano? Nada. Quizá algo de Madrid, pero estoy lento y sí. ¿De Madrid como protagonista? Sí, Madrid. Madrid desde el siglo XVIII hasta ahora, ¿no? Los avisos de Madrid, ¿no? Galdós parece que se inspira en los episodios en el diario de avisos y dice que más que el diario de avisos, que era una especie de la Gaceta, ¿no?, en los anuncios del diario de avisos. Lo dice Galdós, ¿no?
Entonces, bueno, pues a mí me gustaría hacer una cosa sobre el aire de Madrid en cuatro capítulos, cada uno de un siglo, desde el siglo XVIII hasta ahora. O sea que no estás haciendo nada. Nada. Vamos. Estoy pensando. Ya se ve que es una inactividad. Bueno, yo antes de dejarle la palabra a Marta para que cierre el acto y que subamos a tomarnos la copa en honor de don Benito, querría dar las gracias una vez más a la Comunidad de Madrid por el acuerdo y a toda el área de cultura del Instituto Cervantes. A Rafael, y porque iba a decir Rafael, a Ernesto Pérez Zúñiga y a Juan Carlos Méndez, que se han encargado del tema en concreto, y a Raquel Calella, nuestra directora de Cultura, que ha coordinado todo el proyecto. Muchísimas gracias, Raquel, Juan Carlos, Ernesto, y te dejo la palabra. Pues lo tomo donde lo dejaste. Raquel, Ernesto y Juan Carlos, muchísimas gracias porque ha sido un placer trabajar con vosotros y por lo mucho que nos habéis ayudado y por haber sido los que visteis La Voz del Arma el día que estábamos hablando y dijisteis el 2 de mayo no se ha traducido a ningún idioma. O sea que nos enteramos porque vosotros nos pusisteis en ese aviso. Y yo poco más tengo que decir que gracias de nuevo al Cervantes, que creo que tenemos, que ha sido un placer poder hablar con Manuel después de leerlo tantas veces, y que tenemos un año por delante para recordar que Galdós está vivo y que estos ejemplares del 2 de mayo los hemos hecho con muchísimo cariño y que me gustaría pensar que van a ser un regalo de Reyes, que va a ser el regalo de Reyes de Galdós a los madrileños. Nosotros haremos igual que vosotros. El día 4 por la mañana, pues a las 1000 primeras personas que lleguen a la consejería les daremos ejemplares y ojalá que haya mucha más gente y que pidan que haya más, porque entonces pues podremos darle una vuelta a poder hacer más ejemplares en un futuro. Nunca faltan libros. Así que... Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.